La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Hoy estamos celebrando lo que para la fe cristiana es una gran conmemoración. Le llamamos Domingo de Ramos, entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, pero a su vez este domingo marca la iniciación de una semana determinante para la vida de Jesús y para la humanidad. Una semana muy importante porque en ella Jesús lo entrega el todo por el todo para traer salvación a la vida del ser humano. Tan importante que a razón de ser de su muerte y resurrección transforma la historia de la humanidad y trae vida en vez de muerte al ser humano. Me acuerdo de que cuando era pequeño y vivíamos en un pueblo llamado Macarao, eso es el último pueblo del oeste, pero no de Estados Unidos, sino de Caracas. Pueblo pequeño, y usted ya sabe cómo dice el dicho, pueblo pequeño, infierno grande. Pero ahí nos conocíamos todos y cuando llegaba el Domingo de Ramos, una de las cosas que uno tenía por costumbre era que temprano en la mañana o al finalizar del sábado anterior, mi mamá lo llamaba a uno y a otros dos hermanos más y teníamos que ir detrás de la casa al terreno, cruzar el río y llegar a un lugar donde había unas palmas. Y uno cortaba las ramas de las palmas, porque esa era la manera en que uno entendía que había que celebrar el Domingo de Ramos. Cortaba las palmas, las llevaba a la casa y al domingo uno tempranito las llevaba a la iglesia y todo el mundo con sus palmas en las manos. Llegaba el sacerdote, el cura bendecía las palmas. Salíamos de la misa, llegamos a la casa después de arrastrar las palmas que habían sido bendecidas. Porque una cosa es el ánimo cuando uno llega con la palma levantada y otra cosa es el ánimo que uno llega a su casa después de la misa con la palma arrastrada. Y inmediatamente después agarrábamos esa palma, la troceábamos y convertíamos esa palma en pequeñas cruces y uno la guindaba en el portal arriba de la puerta al lado de la mata de sábila que parecía más bien una pata de gallina ya desecada. Porque desde el día en que pusieron esa sábila ahí, porque se supone que eso va a proteger la vida y el hogar de uno, imagínese usted. Ahí poníamos la palma que había sido bendecida y no quitábamos esa cruz de palma hasta el año que viene, en el próximo Domingo de Ramos. Y así era como uno concebía que era Domingo de Ramos y se celebraba. Después de estar allí en la liturgia y orar a Dios, nos íbamos contentos porque por lo menos nos teníamos algo de recuerdo que Dios había bendecido. Hasta que Jesús un día llegó a nuestra casa. Llegó a nuestra vida y no solamente bendijo la palma, bendijo la existencia misma, bendijo la vida, bendijo el hogar y derramó de su gracia porque Él sigue siendo el mismo Jesús de antes, hoy y siempre para transformar la vida. Así celebramos nosotros ese Domingo de Ramos. Esta semana a veces para algunos hoy en día es un recordatorio de ese hecho histórico, de que Jesús entró triunfalmente a Jerusalén y se le estaba proclamando como Rey y Mesías, algo que muchos de los que estaban allí ni siquiera tenían el sentido y el significado de lo que realmente iba a suceder. Celebramos esto que dividió nuestra existencia. Para otros esta semana no es nada más que una semana de temporada de vacaciones y de dejar los problemas en Caracas e irnos a otro sitio, como que si los problemas no tuvieran patas y no nos siguieran allá también. Fácil sería que uno pudiese irse a otra parte del mundo, a otro lugar y olvidarse de lo que uno está dejando y olvidarse de lo que atormenta nuestra mente y de olvidarse de todas esas voces que nos hablan a unísono y que son voces diferentes, pero no son la voz de Dios que nos marcan el camino hacia donde debemos seguir, ni como individuo, ni como pareja, ni matrimonio, ni mucho menos como familia.
Poco como sociedad, como nación o como iglesia, tenemos que postrarnos a los pies de este hombre que hace 1983 años llegó allí a Jerusalén. Humillar nuestro corazón ante Él y reconocer: Señor, no hay otro que pueda solucionar mi vida. No hay en otro en donde podemos encontrar respuesta. Solamente en aquel que es Señor de señores y Rey de reyes podemos encontrar la respuesta que satisface todo vacío del corazón. Y ese es Jesús. Ese es Señor. Y para otro es simplemente una semana más en donde se envuelve en su estupor, donde deja que el espíritu del oscurantismo, donde deja que el velo que ciega los ojos llene su vida, donde deja que lo que reine en sí sea apatía, adormecimiento, que le hace vivir lejano de la realidad y no reconocer que algo está pasando. Para otro es una semana donde no hay consuelo, donde no hay sosiego por las circunstancias que está viviendo y le hace dudar de la existencia del mismo Dios cada minuto de su existencia, sumiéndose cada vez más en la profunda tristeza del alma. Pero cuando nosotros leemos en los evangelios Lucas, Mateo, Marcos y Juan, ¿qué sucedió una fecha como la de hoy hace años atrás? Resumimos eso y nos dicen los 4 evangelios: una gran multitud en algún momento, numerosa, gente de diferentes partes, pero con un mismo sentir, ir a celebrar la Pascua en Jerusalén, porque era la fecha conmemorativa de ello. Nos dice el evangelio que esta gran multitud numerosa estaban allí para celebrar esa Pascua en Jerusalén. Y oyeron de repente que Jesús estaba llegando a las puertas de esa ciudad, montado nada más y nada menos que en un pollino. No venía en un carro último modelo, no venía en un caballo esplendoroso blanco, porque su intención no era conquistar, pero su intención era con humildad decir: he aquí que está llegando a esta ciudad aquel que vino para salvar, aquel que vino para liberar, aquel que vino para restaurar el alma y llenar el vacío y darle la entereza y el lugar al hombre y a la mujer que tiene que ser el lugar que Dios le ha dado. Al oír Jesús, al oír ellos que Él estaba llegando allí en la ciudad, montado en ese pollino, tomaron ellos ramas de los árboles, arrancaron palmas de las palmeras, salieron a recibir a Jesús y clamaban a una sola voz diciendo: Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esa frase Hosanna no es otra cosa más que decir: Señor, sálvanos. Señor, líbranos. Es tiempo de proclamar salvación. Es tiempo de pedir tu salvación. Es tiempo de acudir a tus pies y reconocerte que tú eres quien libera nuestra alma. Tú eres el que libra nuestras batallas. Tú eres aquel que ha sido puesto para que el hombre sea salvo y sea lleno en plenitud. Eso era lo que decían las gentes. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey de Israel. A su paso, mientras se iba andando, todas las gentes, todos los que estaban allí tendían sus mantos. Se sacaban las túnicas y las colocaban para que las patas del pollino donde va montado Jesús pasara sobre ellos. Hendían los mantos, las ramas y las palmas las ponían por el camino. Con gozo ellos alababan a Dios en ese momento. A grandes voces proclamaban las maravillas que Jesús había hecho, todas las que ellos habían visto, inclusive la resucitación de Lázaro que había sucedido unas semanas atrás. Ellos allí hablaban y decían: glorifiquemos al hombre que levantó un muerto. Ese Jesús que viene ahí levantó un muerto de hace 4 días, ahí podrido, hediondo. Pero cuando dijo: Lázaro, sal fuera, ese hombre no tenía pero ni hediondez por falta de desodorante. Salió con buen olor. ¿Cuál olor? El olor fragante del Cristo que lo levantó de la muerte.
El olor que Él quiere que emana lo más profundo de nuestro corazón. La gente hablaba así: ese es el que sanó a la mujer del flujo de sangre. Ese fue el que resucitó la hija de Jairo. Ese es el hombre que caminó sobre las aguas. Ese es el hombre que liberó la mente de un endemoniado, que era el tormento de la gente de Gadara. La gente hablaba de las maravillas de Él. ¿Por qué? Porque era Jesús el que estaba entrando. Y la gente asimismo decía: bendito el que viene, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz sea en el cielo, paz sea en la gloria en la tierra. En todas las alturas se proclame que aquí que llegó el bendito de Dios. Aún los que iban por delante de Él, todos los que venían detrás de Él, todos aclamaban: Hosana, Hijo de Dios. Jesús, sálvanos. Cuando ellos están entrando en Jerusalén, esa procesión, esa mega marcha que había en ese momento, donde ahí había de toda gente, una marcha, un evento espectacular que conmovió toda la ciudad de Jerusalén, una ciudad que no tenía más de 200,000 habitantes, pero que en Pascua había más de 1,5 millones de personas allá adentro. Así sería el tumulto, así sería la gente que seguía a este hombre, que se conmovió, se estremeció la base de esa nación, la base de esa ciudad, porque algo estaban anunciando ellos: que venía el Rey de Reyes a tomar su lugar. Venía y viene aquel que está para redimir, para sanar, para salvar y restaurar el alma y la sociedad. Ese es el que viene. Y se preguntaban los unos a los otros: ¿quién es ese que viene allí? A lo que ellos contestaban: ese es Jesús. Ese es Jesús Nazaret de Galilea. El hombre, el Salvador. Un hombre que sería después conocido como el varón de los dolores. El hombre que es conocido como el dador del consuelo cuando uno no lo tiene. Aquel que se le conoce como el que vivifica el alma, que transforma al ser desde las entrañas. En la palabra nos dice que Él es el deseado de las naciones. Es aquel el deseado de las naciones, un hombre decidido, determinante, porque sabe cuál es su propósito en la vida, qué tenía que hacer en ese momento. Él sabía que es aquel que está llamado para impactar la vida y la existencia de mi vida y de la suya. Él es el ejemplo dado a nosotros. Él es modelo a seguir. Él es patrón para duplicarlo. Él es presencia y autoridad. Nos dice la palabra que este hombre que está entrando a Jerusalén es la piedra angular de la existencia, el primogénito de Dios, la cabeza de la iglesia. Nosotros es el santo de Dios, juez, justo y Señor, luz del mundo, príncipe de paz, Hijo del Altísimo. Él mismo es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes, Verbo encarnado, Alfa y Omega, principio y fin. No hay otro igual que Él. El que está entrando por las puertas es el Hijo del Altísimo, es el príncipe de paz. Es aquel Verbo encarnado, es Emmanuel, Dios con nosotros. Es el autor y consumador de la fe, es el autor y consumador de la vida. Nada de lo que existe sino a través de Él. Si no es por Él no subsistimos. Si no es por Él, llamado Jesús, no pudiésemos estar aquí. Él es el autor de la vida, Él es el libertador. Él mismo se llama el buen pastor. Él dice: yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, roca inamovible. Él es camino, Él es verdad, Él es resurrección y vida. Un hombre llamado Jesús, con una mentalidad y un estilo de vida, una integridad coherente. Su palabra iba de acuerdo a lo que pensaba. Y también estaba en conjunto con sus acciones, su actuar y sus sentimientos y sus emociones. Usted no lee de una sola incoherencia de Jesús en todo lo que hizo. Y así como era Él, Él quiere que todo aquel que se hace llamar seguidor de Jesús,
todo aquel que dice que es un discípulo, todo aquel que se hace llamar cristiano, no puede vivir en un espíritu contrario a lo que dice Jesús en su palabra. Nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que aprender a vivir, sufrir la palabra de Jesús y hacerla viva en nuestra vida, porque a eso fuimos nosotros llamados. Por eso Él dio su vida esa Semana Santa, y por eso Él estaba entrando a Jerusalén, porque Él sabía hacia dónde iba, aunque sus discípulos no lo supieran. Un hombre que sabía muy bien dónde estaba parado, de dónde viene, hacia dónde va. Un hombre que nadie le podía jugar kikiriwiki, como decimos nosotros aquí. Resulta que en Juan capítulo 18, verso 37, Jesús se tiene que presentar ante Pilato, que era la máxima autoridad romana en aquel entonces. Y a Pilato le habían dicho que Jesús decía que Él era el rey de los judíos. Jesús nunca dijo eso. La gente empezó a asociar las cosas y a decir: este es el rey de los judíos. Pero Jesús no lo decía. ¿Usted sabe por qué Jesús no lo decía? Porque el que está seguro de lo que es, no tiene que estar hablando de lo que es. Él sabe que Él es el Hijo de Dios. Él sabe que es el Rey. Con la sola presencia de Jesús marcaba un cambio en la vida y en el ser de los que los veían, de los que andaban con Él. Y sabían que ese hombre tiene algo especial, tan distinguido, que no importa si no me habla con tal de estar a sus pies, porque mi vida va a ser tocada igual. Que toda palabra que sale de su boca transforma mi vida. Que hay algo en ese hombre llamado Jesús que da consuelo en el alma. Que hay algo en ese nombre llamado Jesús, porque aunque sea mucha ansiedad, aunque haya mucha angustia, aunque tú veas que en el cuarto que tú estás, como nación, como sociedad, como familia, como pareja o matrimonio, no importa el cuarto que esté oscuro donde tú estás, sepa algo: si Jesús está con usted ahí, Él va a abrir puertas, Él va a abrir ventanas, porque Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes. Pilato le dice: tú eres rey. Jesús barajea la cosa facilito y dice: tú dices que yo soy rey. ¿Por qué se lo dijo así? Porque una cosa es decirle: tú eres rey porque otros me lo dijeron, que decirle: tú eres rey porque yo sé que tú gobiernas mi vida. Y Dios busca hombres y mujeres que digan que Jesús es rey, no porque otros se lo dijeron. Busca hombres y mujeres que digan que Él es rey porque Él está gobernando sobre su vida. Tenía una entereza única Jesús. Y después que le dice eso, Jesús establece en el mismo verso 37: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Yo sé para qué vine. Yo vine a morir en la cruz. Yo vine a dar mi vida. Por eso Pilato, cuando empezó a hablar con Jesús, Jesús se quedaba callado, no decía nada. Y Pilato le dice: bueno, chico, tú no sabes que yo soy el gobernador y que en mí está la autoridad para quitarte o tomar tu vida, matarte o darte la vida. Y Jesús lo dejó con la boca abierta. Jesús le dice: ¿sabes qué, Pilato? Ninguna autoridad te es dada a ti. Si mi Padre no la da, tú no la tienes. Así que déjame aclararte algo, Pilato. Yo estoy aquí para entregar mi vida. Nadie me la quita. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Ese es mi Jesús. Ese es ese hombre que está llegando allí a Jerusalén. Jesús está claro de qué vino a hacer en la vida. Y nos dice el texto
que él había firmado su corazón y su mente para ir allí a Jerusalén. Cuando nosotros leemos en Isaías 50, verso 2 al 7, miren lo que nos dice en la antigüedad por los profetas. Encontramos una conversación entre Jesús, Hijo, y el Padre. Una conversación que revolotea en la mente de Jesús cuando él va a camino a Jerusalén. Y dice ahí en Isaías 52 al 7, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie? Jesús está diciendo, yo vine y aquí no había nadie. Porque dice el texto en el Nuevo Testamento, a los suyos vino, mas los suyos no le reconocieron. No estaban allí para recibirle con un corazón abierto para ellos. Después él dice, y cuando llamé, nadie respondió. El día de Getsemaní estaba Jesús orando con su angustia, con su ansiedad, porque iba muerte de cruz, y eso no era cosa fácil. Y se paró en 2 ocasiones para ir a sus compañeros, a los discípulos allí a ver qué estaban haciendo, y los encontró 2 veces allí dormidos. Pedro con la boca abierta, se le sale la saliva, el otro roncando. En momentos de angustia y durmiendo. En momentos de angustia de Jesús, y están ahí sin hacer puro monte. Eso es para que usted vea cómo somos los seres humanos, que en momentos de angustia no es tiempo de dormir. En momentos de angustia y de crisis son tiempos de pasar horas velando, porque hay un Jesús al cual hay que adorar y proclamar. Hay un Jesús que hay que clamar por la familia, por los hijos, por la esposa, por la sociedad, por una Venezuela. No es cuestión de 10 minutos, es cuestión de sentarse allí, pararse en la brecha y decir, Señor, aquí estoy yo velando. Y ahí también usted se da cuenta que en la hora de la chiquita, usted en su situación, yo en la mía, me voy a encontrar solo, porque Jesús también tuvo que pasar por eso. Pero solo y todo no me acompañaron, pero yo puedo hablar con mi Padre, y que mi Padre sí me va a acompañar. Nos dice el texto, ¿acaso creen ustedes que mi mano se ha cortado y no puedo redimir? Eso nos lo está preguntando el Señor hoy en día. Ya tu fe se ha acabado. ¿Dónde está tu fe? ¿Crees que yo estoy corto de brazos? ¿Crees que yo no veo? ¿Crees que yo no siento? ¿Crees que yo no estoy haciendo nada? ¿Acaso crees que no hay en mí poder para liberar? Y entonces el Señor nos hace estremecer la fibra de nuestro ser con esa palabra. Nos dice, he aquí que cuando yo reprendo, hago secar el mar. Convierto los ríos en desierto con mi sola palabra. Los peces se pudren por falta de agua y mueren de sed con yo decirlo. Yo puedo con una sola palabra vestir de oscuridad los cielos. Hago como silicio su cubierta. Y además el Señor aquí dice, mi Padre Jehová, mi Padre el Señor me dio lengua a mí de sabio para saber hablar palabras al cansado. Jesús es aquel que viene a traer palabra al cansado, al agotado, al obstinado, al que no tiene solución. Tenlo por seguro, Jesús tiene palabra que devuelve el ánimo al que no lo tiene, que da aliento al desaliento, porque esa lengua se la dio su Padre. No estamos para dar palabras de desaliento, estamos para dar palabras de aliento. Nos dice allí en la palabra, yo soy aquel que el Señor envió. En el verso 5 nos dice, Jehová el Señor mi Padre me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Mi Padre me dijo, es hora de morir, es hora de dar tu vida. Y yo la escuché y yo afirmé mi rostro y no fui rebelde, sino que le dije, Padre,
quisiera pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Y a la muerte en cruz fue Jesús, pero al tercer día resucitó para seguir dando vida y ánimo al que lo necesita. Ese es nuestro Jesús. Él dice en ese texto: oigan bien, yo di mi cuerpo a los que me hirieron. Yo puse mis mejillas para que me golpearan y me arrancaran la barba. No escondí mi rostro de la injuria y de los esputos. Acepté todo insulto. Todo eso lo hice por amor, pero también lo hice porque mi Padre, el Señor, me ayudó a pasar por ese trago amargo y no me avergoncé, dice el Señor. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Y eso sucedió apenas escasos 5 días antes de la entrada triunfal. Porque nosotros vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 9. Verso 51, Jesús estaba con los 12 discípulos, estaba con sus amigos ahí más cercanos, hombres, algunas mujeres que lo acompañaron a él durante más o menos 3 años y medio, que sabían cómo era Jesús, sabían dónde dormía, cómo dormía, qué comía, cuáles eran sus palabras, cuál era su espíritu, cuál era su intención. Se supone que ellos deben saber cuál es la intención de la obra de Jesús. Y estando en Galilea, dice en ese verso de Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, está diciendo: llegó la hora, es tiempo de enrumbarse hacia la cruz, es tiempo de ser afligido y morir. Cuando llegó esa hora, Lucas nos dice: afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmar quiere decir que agarró y fue determinante su decisión y dijo: para allá voy. Pueda llover, pueda hacer relámpagos, pueda haber trueno, pero a mí nadie me va a parar. Yo voy a hacer la voluntad del Padre, aunque sea tener que ver la cruz. Ese es el Jesús que unos días antes afirma su rostro, marca la dirección y va hacia Jerusalén. Le toca pasar por un pueblo de Samaria. Y cuando uno lee el texto en el mismo Lucas 9, es interesante porque uno lee y dice esto el texto: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. El 53 dice: mas no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Dice el texto: porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Imaginen la angustia y la claridad de este hombre, que hasta en la cara sabía que venía algo fuerte, algo difícil, algo crítico, algo traumático. Aún siendo el Señor, en la cara se le veía que él había afirmado su rostro para ir allá a morir, para dar la vida por el todo, con el todo. Eso se le veía en su presencia y la gente se asustó y no lo dejaron entrar a la aldea. Vinieron los discípulos de Jesús. Y en ese momento, cuando vieron que no lo recibieron, agarraron y le dijeron a Jesús: mira, Jesús, vamos a hacer una cosa, chico. Vamos a orar al Padre para que aquí descienda el mismo fuego que descendió cuando Elías, y achicharramos a toda esta gente. Los matamos y convertimos esto aquí en una chicharronera del Junquito, con el pellejo de esa gente, y nos los comemos. A lo que Jesús se molesta grandemente y los reprende y les dice las siguientes palabras: ¿qué le está pasando a ustedes que me acompañan? ¿Qué les pasa? ¿Acaso vosotros no sabéis de qué espíritu eres? ¿Cómo se les ocurre a ustedes como discípulos dar esa respuesta?
¿Cómo se les ocurre pensar en matar a esta gente? Esa no es la respuesta que debe dar alguien que me sigue a mí, dice Jesús. Esa no es respuesta del espíritu que yo puse ahí. Ese es otro espíritu. Y Jesús nos está llamando en esta mañana a que nosotros podamos evaluar cuál espíritu está en nosotros. ¿Cuál espíritu está en ti como hombre? ¿El espíritu de Dios o el espíritu de qué? Está evaluando como mujer qué espíritu hay en ti. Espíritu de chisme, espíritu de contienda, espíritu de estar hablando lo que no debe, o es un espíritu que dice lo que hay que marcar el rumbo en la vida. Nos está diciendo como pareja, como familia, como matrimonio, qué espíritu hay ahí en tu casa. Porque mi espíritu no es contrario a mi palabra. Mi espíritu no es contrario a mi actuar. Mi espíritu nunca va a decir una cosa como esa. Mi espíritu va a ser siempre diferente. Usted y yo hemos sido llamados no a dar respuestas como las da la gente de la calle. Porque la gente de la calle, mi hermano, el que no tiene a Cristo no tiene este espíritu. Y como no tiene este espíritu, habla lo que le da la gana. Usted y yo no hemos sido llamados para hablar lo que nos da la gana. Usted y yo hemos sido llamados para ejecutar, para restaurar, para sanar, para salvar, para decirle a una Venezuela: Jesús es el que cambia, Jesús es el que libera, Jesús puede transformar esta historia. Es Jesús. Esto es hora en que nosotros debemos preguntarnos: Señor, ¿a qué nos estás llamando? ¿Cómo debemos ser? Nos está diciendo: yo quiero que tú seas un hombre, una mujer. Yo quiero que iglesia seas. Yo quiero que sociedad te enrumbes. Yo quiero, Venezuela, que entiendas que debes asumir tus compromisos conmigo delante de mí. Debemos ser hombres y mujeres que afirmamos nuestro rostro a vivir en esa palabra llamada Jesús. Debemos ser hombres y mujeres que sabemos la dirección en la vida, que sabemos de dónde nos sacó Cristo, porque su vida y la mía cambió de rumbo el día que Jesús metió su mano en su historia y en la mía. Tenemos que asumir nuestras realidades. Tenemos y estamos llamados a enrumbarnos y saber cuál es el Espíritu de Dios que habita en medio de nosotros. Porque lo que es contrario a ese Espíritu, yo no lo puedo publicar. Yo no lo puedo decir porque no está en mis huesos, no está en mi mente, no está en los tuyos, no está en tu cuerpo, no está en tu ADN. Porque Cristo te transformó y te ha hecho nueva criatura para que seas luz en esta tierra llamada Venezuela. Ese día Jesús, para poder entrar a Jerusalén, mandó a sus discípulos, y esto es tremendo. Le dijo a sus discípulos: ustedes van a entrar a Betfagé y ustedes van a encontrar en una casa al frente un pollino, hijo de una mula. Y ustedes lo van a desatar y me lo van a traer para que yo me monte en él, para entrar a Jerusalén. Y el Señor, imagínense, Él lo sabe todo. Sabía que en el momento, eso es así, en el momento que están desamarrando el burro o el pollino o la mula o el asno, cualquiera de esos, en el momento de lo está desamarrando, salió el dueño. Y el dueño: epa, ¿qué vas a hacer tú con ese burro? Ustedes le van a decir a él: lo estamos desatando porque el Señor lo necesita. Punto, llévenselo. ¿Qué les quiero decir con esto? Queremos que Venezuela cambie. Queremos que mi familia cambie. Queremos que nuestra sociedad cambie. Queremos que nuestros hogares cambien. Queremos que nuestros hijos cambien, que nuestros esposos cambien. Queremos que todo cambie, pero nadie quiere ser el burro que se ha desatado para que Cristo se le siente encima. Y Jesús fue claro. Jesús fue claro.
Él dice, desátame a ese animal y yo me encargo de cambiarle la vida, porque yo me voy a sentar sobre él y voy a gobernar cada minuto de su existencia. Tenemos que tener un espíritu de humildad ante la presencia de Dios y reconocer que estamos aquí porque un día en nuestra historia vino un hombre llamado Jesús. Y en medio de tu situación, en medio del hueco en el que tú estabas, en medio de esas circunstancias, en medio de ese cuarto oscuro, ahí amarrado que no sabías a dónde debías ir, llegó Jesús. Y Él llegó a tu vida y te desató, rompió tu yugo, cortó tus ligaduras, hizo caer tus cadenas. Y ese día dijo, a partir de ahora yo me siento en tu vida para gobernar y cambiar tu fin, porque tu final no será de muerte, tu final será de gloria, para que levantes tus manos y proclames, Hosanna, 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 el que viene en el nombre del Señor. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias.